pero se escuchan que yo creo que le ladran al aire, no sé. Bueno, vamos a ver. El día de hoy es tema... Y hoy es la tercera vez que nos vemos, ¿verdad? Tema 3. Entonces, este tema 3, ustedes lo pueden ver en el temario, nos vamos a dedicar a revisar el campo eléctrico, ley de Gauss y capacitancia. Pero para revisar campo eléctrico, bueno, ya lo planteamos, lo definimos la clase pasada. Acuérdense, lo voy a volver a poner aquí, así recapitulando. Número 1, definimos... ¿Sí me escuchan, muchachos? Voy a hacer que... Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por contestarme. Sí, me da miedo que luego haya por error dejado el micrófono apagado. Entonces, definimos, primero que nada, fuerza eléctrica, ¿sí? Pero en la aproximación, no se lo olvide, por favor, aproximación estática, ¿sí? Esto es decir, cargas puntuales en reposo. No es una cuestión aquí como para tirar a la basura. Pongan atención, las cargas originalmente, en el instante en que empezamos a observarlas, las consideramos en reposo, ¿sí? De cuenta, como los caballos cuando están a punto de salir, o los autos, ¿no? Cuando están a punto de salir a la carrera. En ese momento, donde toman la foto justo antes de que se arranquen, en esa foto están en reposo. Ya después, ya se movieron, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Las cargas son puntuales y están en reposo. Definimos esa fuerza eléctrica y era F vector era igual a 1 entre 4pi epsilon 0 Q1, Q2 entre R12 cuadrado entre, más bien dicho, a lo largo de la línea de separación. Ojo también, por si no lo recuerdan, este epsilon 0, las cargas están en reposo y están en el vacío. Entonces, todo eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Eso ya lo sabemos calcular, ya sabemos que esto es el objetivo del estudio, poder calcular las fuerzas. Y dijimos que las fuerzas, vamos a ver, vamos a empezar con las participaciones, ¿verdad? Porque hoy es el día que podemos hacer participaciones, luego ya nos va a ganar la semana síncrona, pero como quiera, tendremos oportunidad de hacer más participaciones. Nada más déjenme ver dónde están. Aquí están. Bien. Ay, no puedo creerlo que sean tan poquitos, no puedo creerlo. Bueno, de los que tengo aquí la lista, luego voy a ver cómo quedó mi lista, bien. Vamos a ver si está por aquí Lorena Peña. ¿Anda por acá? Sí, aquí estoy. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. La fuerza electrostática, ¿en qué unidades se mide? En coulombs. No, en newtons. La carga se mide en coulombs, pero la fuerza sí, se cierto. mide en newtons. Sí, sí. Sí, cierto. Bueno, gracias. Vamos a ver quién más puede participar. ¿Dónde estamos? No quiero repetir. Es que esta es otra. Bueno, ahorita seguimos haciendo participaciones. Ahorita veo qué onda con mi lista porque está muy rara esa lista. Gracias, Lorena. Me da mucho gusto que sí participen, ¿salen? Bien, entonces esa es la fuerza. Y también nosotros definimos la clase pasada el campo. El campo eléctrico se define en términos de una carga de prueba. El campo eléctrico
es el campo que produce o que se genera alrededor de una carga eléctrica. Es una cantidad vectorial y se define así: campo eléctrico, ¿de quién? De la carga Q, es igual a la fuerza que la carga Q hace sobre la carga de prueba Q0 entre la Q0. ¿A lo largo de quién? Pues a lo largo de la línea de fuerza, que es la línea de separación, ¿verdad? Entonces aquí, esta es la definición de campo eléctrico. Noten por favor quién es la carga de prueba. Q0 es la carga de prueba. Y se llama así carga de prueba porque pueden ustedes ver que se va a anular. Está aquí arriba, está aquí abajo. Y simplemente va a quedar en el numerador y en el denominador. Y pues algo que se divide entre sí mismo, pues da un 1, ¿verdad? La carga de prueba es una carga puntual. Y de signo negativo, de positivo, de signo positivo. Ahí están, es de signo positivo. Así está definida, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese es el campo, el campo eléctrico. Entonces, ya con eso podemos decir campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb. ¿Sale? Newton sobre Coulomb. Ok. Hasta aquí vamos todos juntos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a proponer que tenemos una carga. Aquí está la carita. Una carga Q. Vamos a poner que es positiva. Si yo coloco una carga de prueba aquí, positiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, entre ellas dos. Ay, quedó medio chueco esto. Va a haber una fuerza de repulsión, ¿cierto? Si yo coloco una carga de prueba acá, pues entre ellas dos va a haber una fuerza de repulsión. Y así, donde quiera que yo coloque la carga de prueba va a haber una fuerza de repulsión. Se dice entonces que el campo que genera la Q, acuérdense, creo que poner aquí es una Q más. Todas las cargas de prueba son definidas positivas. Entonces, el campo que genera la Q más, ¿sí? Es un campo vectorial, es un campo de fuerza. Siempre va a ser, se dice que es radial, ¿sale? El campo que genera, ojo, la carga puntual Q más, el campo, ya, es radial y hacia afuera. ¿Ok? Si la Q que está en el centro, o sea, la Q a la que le vamos a revisar, o la cual estamos buscando cómo queda su campo asociado, pues en negativa, pues la forma del campo sería igual radial, solo que sería hacia adentro. Si aquí en lugar de una Q más, yo tuviera una Q menos, donde quiera que yo colocara la carga de prueba, pues la carga de prueba es definida positiva, entonces esta carga de prueba se sentiría atraída hacia la Q menos. Si acá pongo la carga de prueba, sentiría atraída. Luego entonces para la carga negativa, el campo asociado es un campo igualmente radial. Ay, me quedan medio feas estas líneas. ¿Vale? Igualmente radial, pero ya lo pueden ustedes observar, es hacia adentro. Todas estas líneas tienen, son expresiones del vector fuerza de atracción, ¿verdad? Porque las cargas pueden ser
positivas o negativas, generando fuerzas ya sea de repulsión o de atracción. ¿Ok? Entonces, los dos campos primeros que tenemos que tener bien identificados como son los de las cargas puntuales, tanto de la carga positiva como de la carga negativa. Los de la carga positiva van a ir hacia afuera, ¿sí? Hagan de cuenta que es no sé cómo lo puedan ustedes ver, por ejemplo, como la luz que emitiera un foquito LED, ¿no? Sí, en todas direcciones hacia afuera, ¿no? Sin embargo, si ustedes tienen una Q negativa, su campo va a ser de atracción. Igualito que de la Tierra, ¿no? De la fuerza de gravedad de la Tierra. Por puro atracción hacia el centro. ¿Sale? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Nadie se va quedando atrás? Bueno, No, entonces, profesora. todo bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias que interactuamos, ¿no? Que me dicen. Entonces vamos a hacer una definición. Aquí está la carga Q más. Tengo que ponerlo con otro color, con un color amarillo. Quedamos que el campo iba a ir así. ¿Sale? Ahí lo estoy dibujando, más o menos. ¿Sí? Ese es el campo. Y sabemos que todo ese campo va hacia afuera. Entonces voy a poner aquí las flechitas. Va hacia afuera, hacia afuera. ¿Vale? Ese es el campo de la carga Q+. Por supuesto que el análogo va a ser el de la carga Q-. Ahorita van a ver por qué hice todo este dibujito. ¿Sí? Campo de la carga puntual Q+. ¿Por qué no fuerza? Es un campo de fuerza. ¿Por qué no fuerza? Acuérdense, para la fuerza necesito dos cargas. Si solo tengo una, lo que yo sé es que esa carga, solo por existir, genera un campo de fuerza alrededor. Este es su campo. ¿Sí? Yo no tengo ahora sí que entre comillas, una fuerza eléctrica que pueda pintar así, aunque sabemos muy bien que el campo eléctrico es el campo de fuerza, ¿sale? Pero cuando distingo yo la fuerza es porque coloqué aquí la otra carga, la Q0 o la carga que ustedes quieran, y entonces estableceré entre esta y esta la fuerza que se tenga que estar generando. Por ejemplo, si la Q0 es positiva, va a ser una fuerza de rechazo, ahora de repulsión. Pero acuérdense muy bien, para la fuerza necesitan dos, para el campo no, solo una. Y la otra es una carga de prueba, entonces siempre pueden poner solo Q0 y no se tienen que interesar de cuánto vale la Q0. ¿Vale? Solo el signo. Definir a positiva siempre la Q0, ¿sale? Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Por qué hice este dibujo otra vez? Van a decir, pero si ya lo había dibujado. Vamos a revisar por qué. Imagínense que ustedes un día fueron, no sé, por ejemplo, un día de campo, muy bonito el día de campo, y de pronto pasaron por un lugar donde, pues no sé, un pequeño arroyito, ¿no? Riachuelo, una sequía, no iba el agua. ¿Alguien de ustedes tiene cerca algún arroyito o ha ido así de excursión y ha visto un pequeño riachuelo, algo así donde va corriendo el agua? ¿Alguien? ¿No? Sí, yo. Sí, sí. ¿Has ido de excursión o tienes cerca alguna corriente de agua? Yo he ido de viaje y los he visto. Bueno, son como sequías en medio de Ajá. una huerta, en medio de una huerta. ¡Ay, qué hermoso! Ajá, y ahí ves cómo va la corriente de agua, la escuchas y puedes ir y verla, contemplarla un rato, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Tiene un efecto muy relajante. Bueno, imagínate que estás ahí y estás viendo la sequía ahí con su corriente de agua. Imagínate a lo mejor algún niño, ¿verdad?
los niños tienen luego, pues entre sus juguetes tienen esas aros con los que hacen las burbujas, ¿no? Para hacer burbujas pueden tener un aro así redondito, pueden tener uno que es así como... Hay de muchas formas, ¿no? Hay unos bien grandotes para hacer unas burbujotas, ¿no? Pero tienen algunos, aros, ¿sí? Eso va a poner aros de burbujas. ¿A qué me refiero? A que solo tienen este aro aquí así. En medio obviamente está vacío. Y tienen aquí el manguito para sostenerlo. O puede ser así también. Uno rectangular puede ser, ¿verdad? Entonces imagínense que uno de esos, obvio, no vamos a hacer burbujas, nada más lo vamos a introducir en la corriente de agua. Entonces llegamos aquí, introducimos nuestro aro de burbujas. ¿Sí? Al introducir ese aro de burbujas, lo que estamos viendo es que el agua, obvio, el agua lo va a estar atravesando, ¿verdad? Va a pasar por aquí el agua. Entonces, cada gotita de agua lleva una velocidad. Una gotita de agua, su velocidad. Entonces, pasan por aquí con su velocidad que de por sí tienen, ¿sí? El aro, pues a las gotitas de agua, si acaso algunas cuantas les va a estorbar y van a bordearlo, ¿no? Pero nada más. ¿Ok? Entonces, cuando uno se pregunta sobre el flujo de agua, ¿sí? El flujo de agua que atraviesa el aro, pues simplemente va a ser qué tantas gotitas de agua, ¿verdad?, lograron pasar. Podemos nosotros, digamos, en un cierto instante, ponernos a ver, por ejemplo, si ustedes se quedan ahí todo el día con el aro en la sequía, pues van a estar pasando muchísimas gotitas de agua, ¿verdad? No es lo mismo que si ustedes hubieran nada más introducido ese aro en la corriente de agua por apenas unos instantes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que las gotitas de agua que atraviesan ese aro, el número de gotitas de agua que atraviesan el aro, depende de qué. Ah, bueno, depende. ¿De qué podrá depender? Depende del área del aro. Si tenemos un aro pequeño, pues no es lo mismo que si tenemos un aro grande, ¿verdad? Va a dejar pasar más gotitas de agua el que es grande. Y depende del tiempo. Que se le permite al agua pasar a través del aro. Esas son puras obviedades, ¿verdad? Eso, un niño que se dedica a hacer burbujas, eso lo entiende muy bien. Ustedes cuando estaban chiquitos seguramente hacían burbujas, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿sí? Lo que ustedes aprendieron allá cuando estaban en el kinder, los años dorados del kinder, es lo mismo que estamos usando ahorita aquí, para definir algo muy, que nos va a ser muy útil, que es el flujo. ¿Sí? ¿Qué tanto de lo que estamos estudiando atraviesa un área específica? ¿Sale? Ahora, fíjense muy bien, cuando nosotros estudiamos esto, estamos considerando que la corriente va hacia acá, ¿verdad? La corriente va de izquierda a derecha. Pero como el aro lo pusimos de manera perpendicular, ¿sí? El área, cada aro, vamos a tomar su área también perpendicular, ¿sí? Acuérdense, se los había mencionado, creo que se los había mencionado, la verdad, luego me confundo, se los habré dicho en otro grupo, pero si no se los había mencionado, pues ya se los menciono ahorita. El área, así como la longitud, son cantidades que luego juegan
con dos cachuchas diferentes, ¿sí? Hagan de cuenta, bueno, juegan ya sea como escalares o como vectorial. Depende qué cosa estemos utilizando. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cantidades. No porque digamos, es un área, es un escalar. Y no es cierto. A veces en nuestro problema entrará como un escalar. A veces tendrá que ser considerado como un vector, ¿sí? En ese tipo de problemas en el que estamos ahorita revisando, el área va a ser tomado como un vector, ¿sí? Y siempre que se toma como un vector, pues, ¿qué vector le puedo asignar al área? Pues el vector normal o, entre paréntesis, perpendicular, ¿sí? Acuérdense que cuando tengo dos líneas, cuestiones de nomenclatura, ¿sí? Nomenclatura. Por favor, pongamos atención en eso. Dos líneas son paralelas o perpendiculares, ¿sí? Dicen, eso ya lo sabíamos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces, pero es entre dos líneas. Cuando tenemos una línea y un plano, entonces tengo el plano y la línea, ¿sí? Y se dice que la línea ya sea que es paralela o más bien dicho, está contenida en el plano, o si es el plano y la línea lo atraviesa, formando aquí un ángulo de 90 grados, se dice que la línea es normal al plano, ¿sí? Eso ya lo revisaron el semestre pasado, yo estoy segura que ya lo saben, solo es nada más para refrescar un poquito la memoria. ¿Sí se acuerdan que por eso es que la fuerza normal se llama normal, verdad? Porque es normal al plano, a la superficie en la cual se esté trabajando. Entonces, tenemos esto, entonces tenemos que es una relación de un plano y una línea normales, así siempre va a ser el vector área, ¿sí? Entonces, este es vector área. Siempre que tengamos el área que vamos a considerar, pues ya sabemos, perpendicular a esa área va su vector, ¿ok? Bien. Entonces, déjenme ver aquí cómo vamos a quedar. Bien. Entonces, vamos a... ¿Dónde me quedé yo? Aquí está. Ok, entonces en este caso vamos a tomar así. El vector área, aquí con esto, es el vector área. En el caso en el que tenemos el vector área paralelo al vector de velocidad de las gotitas de agua, pues entonces simplemente vamos a escribir velocidad es paralelo al vector área y vamos a preguntarnos cómo varía con respecto del tiempo en todo caso, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener aquí es, necesito otra hoja, porque ya, espérenme. Entonces, al tener el flujo de agua atravesando el el área del aro, tengo una cosa así. Dijimos, aquí va el agua. No, quedó muy feo eso. Dijimos, aquí va el agua. Aquí puse yo el aro, ¿verdad?
Era simplemente perpendicular. Área, velocidad de las gotitas. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a tomar en cuenta es el flujo de agua, o más bien dicho, la cantidad de agua que atraviesa el área por unidad de tiempo queda escrita como, o queda expresada como, sí, mejor V grande, sí, entre, o bueno, derivada del volumen de agua respecto al tiempo es igual a V, su velocidad, magnitud, por el área que está atravesando. ¿Sí? Fíjense que no es nada del otro mundo. La velocidad se va a escribir derivada de la distancia horizontal que está recorriendo, esto es X, derivada de X respecto al tiempo por área. Si ustedes se fijan, todo esto, pues vamos a considerar esta área por la distancia que ya se pudo desplazar. Entonces, todo esto constituye el volumen que está atravesando, ¿sí? La cantidad de agua, el volumen de agua que ha logrado atravesar esa área A. Entonces, todo eso constituye esa letra V, ¿sale? Entonces, no es nada del otro mundo. A partir de ahí vamos a poder nosotros definir qué hice. A partir de ahí vamos a poder definir lo que es el flujo y cómo lo vamos a entender nosotros ahora respecto a las líneas de fuerza. Fíjense que aquí son las líneas de velocidad, ¿sale? Las líneas de velocidad que corresponden a la velocidad que lleva cada gotita de agua. Una historia es así, la otra que podemos también nosotros considerar, nadie me ha dicho, estoy aquí viendo a ver a qué horas brinca la liebre, pero bueno. Puede ser que hagamos eso, o puede ser que nuestro aro, ya sea que sea el rectangular o que sea el circular o que tenga cualquier forma, por muy caprichosa, una forma ahí de mariposa, no sé qué tantas formas han sacado ahora para los niños, pero puede ser que pongamos ese aro rectangular, pero no perpendicular, sino de esta manera. ¿Sí? Entonces, de esa manera va a ser diferente. De esa manera tengo el área va a ir en esta dirección y la velocidad de las gotitas de agua va en esta dirección. ¿Sale? Entonces, en ese caso vamos a tener que ver las proyecciones de uno sobre el otro. ¿Sí? No va a ser la misma cantidad de volumen que la atraviese. Idéntica, no. ¿Por qué? Porque estamos poniendo ahí una componente oblicua en cuanto a lo que es el vector área. ¿Sale? Entonces, nada más se los menciono porque es muy importante que identifiquemos cómo están las relaciones del área que estamos nosotros considerando y de la cantidad vectorial que estamos estudiando. En este caso es la velocidad de las gotitas de agua. En el caso de las líneas de fuerza, acuérdense que ese es el campo de la carga puntual. Quiere decir que todas estas son las líneas de campo o líneas de fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las trayectorias que donde se van a expresar las fuerzas entre esa carga y la de prueba. ¿Sale? Nosotros nos podemos preguntar entonces el flujo, pero vamos a hablar ahora, definimos el flujo, así como el flujo de agua, vamos a hablar el flujo de campo. ¿Y qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. ¿Sí?
como el número de líneas de campo que atraviesan una cierta superficie. ¿Que tiene que ser una superficie cuadrada? No, será la superficie que tenga que ser, la que queramos estudiar, ¿ok? Así como les mencionaba ahorita en el estudio, digamos, del flujo de agua a través de un aro de burbujas, pues el aro puede ser redondo, puede ser cuadrado, rectangular, puede ser la forma de un unicornio o de la silueta del hombre araña, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pero lo único que tiene que ser es que es solo una silueta, ¿sale? Y por el medio va a permitírsele al agua transitar, ¿verdad? Igual aquí, no importa qué superficie tomemos, solo vamos a considerar que esa superficie va a ser atravesada por las líneas de campo. ¿Sí vamos bien? ¿Nadie se me va quedando atrás? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Sí, todo bien. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora ese campo, pues ya lo vemos en estos vectores. Si es el número de líneas de campo que atraviesan una cierta superficie, híjole, pues ¿cómo lo vamos a definir? Bueno, vamos a ponerle aquí la línea, el flujo, este es el flujo de campo. Aquí, bueno, es de campo eléctrico, ¿sí? Cuando veamos campo magnético también vamos a estudiar el flujo de campo magnético. Entonces, una buena estrategia es irle poniendo aquí phi sub E para saber qué es la phi, flujo de campo eléctrico. Es igual a quién? Ah, bueno, es igual al campo por A, donde E es el campo eléctrico uniforme y A es el área. Sí. Entonces ahí, cuidado porque estamos siempre, ahorita estamos diciendo, es un campo eléctrico uniforme. Híjole, ¿a qué me estoy refiriendo? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a saber a qué nos referimos con eso de campo eléctrico uniforme. Porque lo único que dijimos era el campo eléctrico de la carga puntual, ¿verdad? ¿Quién es el campo eléctrico uniforme? Bueno, el campo eléctrico uniforme es una, digámoslo, una rareza, ¿sí? Un caso muy especial. Cuando el campo eléctrico lo podemos nosotros pintar. Voy a irme a... No, voy a hacer esto más pequeño, ¿sale? Para poderlo escribir aquí. Campo eléctrico uniforme es aquel que está como, como si fueran, ¿qué les puedo decir? Uy, bueno, aquí lo voy a escribir aquí. No es debido a una carga puntual. Es de tal manera que en la región donde están ustedes estudiando el campo, es muy similar al campo de gravedad de la Tierra en una región, muy particular. Sí, el campo de gravedad de la Tierra, por supuesto que es como ¿sale? Si lo vemos desde arriba, desde lejos. Pero imagínense, por ejemplo, unos niños en la escuela. Aquí tienen 5 niños, es un equipo, 5 niños en la escuela. Pongo estas flechas hacia abajo, ¿por qué? Porque ustedes no están viendo a los niños. Lo que están viendo, esos 5 niños en la escuela están en educación física, están en el patio y les dijeron, sostén una pelota a tu altura y déjala caer. Pues todos los niños sostuvieron una pelota que a su altura y la dejaron caer. ¿Hacia dónde va la pelota? Todas van hacia abajo. Ustedes, si ustedes se acuerdan, en la escuela primaria, no lograron observar que una pelota se fuera así y otra así, nada más porque la dejaran caer. No, todas simplemente caen hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esta área que estamos considerando, esta área de aquí, es una zona muy pequeña respecto a todo lo que es la superficie terrestre.
Realmente ahí no alcanzamos a ver este fenómeno de curvatura, simplemente lo vemos como si fuera una cuestión plana y todo el campo de gravedad simplemente va hacia abajo. Ya, por ejemplo, un satélite o algo, pues ahí sí tiene que considerar que va recorriendo zonas en las que tiene que ir rectificando su posición ya con la información vectorial. Pero aquí en esta zona no. Entonces lo mismo es un campo uniforme. Campo uniforme, en un momento pasamos a estudiar eso, pero en un campo uniforme lo único que nos dice es todas las líneas de campo van paralelas hacia el mismo lugar. ¿Sí? Todas van paralelas y tienen la misma distancia, se dice el mismo espaciamiento, ¿no? La misma distancia entre unas y otras. ¿Vale? Eso es un campo eléctrico uniforme. Entonces, si yo quiero estudiar el flujo del campo eléctrico uniforme, pues ¿qué voy a poner? Voy a poner como nuestro aro de burbujas, voy a poner aquí el aro y el área también va hacia acá. Entonces, realmente lo que tenemos, el flujo de campo eléctrico queda escrito como el campo producto punto con A. Siempre. Eso es para un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Es aquí E uniforme por A. Entonces, es como cuando ustedes aprendieron el concepto de trabajo. ¿Sí se acuerdan? Trabajo, les dijeron, trabajo es fuerza por distancias. Los dijeron allá en la secu, ¿verdad? Pues es igual aquí. Primero les dicen el flujo, pero de un uniforme es E por A. Igual acá. Pero en realidad lo que ustedes saben, ya después que llevaron el curso de física de primer semestre, que el trabajo es fuerza producto punto con el vector distancia. ¿Sí? Es esto que está aquí. En su expresión más general es fuerza producto punto con distancia. Lo mismo nosotros aquí, el flujo va a ser el campo producto punto con el área. ¿Ok? ¿Cuál área? No me han preguntado, ¿cuál área? ¿De qué área está hablando? ¿Cómo voy a poner? O sea, pues yo puedo venir y poner aquí un aro de burbujas para estudiar, por ejemplo, el campo de una carga puntual no es uniforme, es radial, ¿verdad? ¿Qué significa que sea radial? Que conforme nos alejemos de aquí, la distancia de separación entre estas dos pues se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Pues ya no cumple que mantenga la misma distancia de separación entre dos líneas de campo. Y tampoco es cierto que son paralelos, pues no, porque este va para un lado y este va para otro, ¿verdad? Entonces, pues no, esto no es un campo uniforme, ¿ok? ¿Dónde podemos ver un campo uniforme así bien bonito? Digamos, en la vida real, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, lo vamos a ver siempre que tengamos capacitores de placas paralelas, pero todos nosotros desde pequeños crecemos, ¿verdad? Observando, por ejemplo, las tormentas eléctricas. Siempre que se está dando una tormenta eléctrica, pues se están creando ahí zonas de carga y lo que estamos observando son fenómenos en los que se puede llegar a tener campos localizados, ¿no? Donde esté siempre la Tierra tiene sus campos electromagnéticos y naturales, intrínsecos ahí. Pero cuando están las tormentas eléctricas podemos ver localizados en esa región fenómenos de campos muy similares a los de un capacitor. Tan similares, los podemos reproducir en el laboratorio que podemos ver también cómo y dar una explicación al fenómeno de los rayos, ¿verdad? ¿Por qué es que se generan los rayos? ¿Ok? Bueno, entonces tengo el campo eléctrico uniforme, que es este, ¿sí? Y el de carga puntual, que es no uniforme. Entonces vamos a estudiar. Bueno, no, mejor me quedo aquí para no volver a hacer el dibujito. Entonces, ¿cómo voy a estudiar el campo eléctrico de una carga puntual? Entonces, para estudiar el flujo de campo eléctrico de una carga puntual, voy a poner aquí el flujo de campo eléctrico de una carga puntual se estudia
utilizando superficies cerradas, ¿sí? Como es una carga puntual, pues de preferencia esférica, ¿sí? De superficies cerradas, le voy a poner forma esférica. ¿Por qué esférica? Pues porque voy a encerrar, ¿sí?, a la carga puntual. Entonces voy a trazar aquí. Ay, me quedó bien fea. Voy a ver si me queda un poco menos fea. Superficie. Por supuesto que no estoy pintando la esfera, sino su proyección en el plano, que es una circunferencia, ¿verdad? Pero es cerrada, es una esfera, ¿sale? Entonces lo que tengo para la esfera es que el área de la esfera siempre es hacia afuera. Ojo, siempre va a ser el área, va a ser un vector obvio, normal a la superficie y va a ir hacia afuera. ¿Sí? ¿Ok? En ese caso, el área es paralela al campo y tengo que el flujo va a ser igual a área producto punto por campo, y como son paralelos va a quedar otra vez el E punto A. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profesora. Sí, perfecto. Entonces, fíjese ya todos los pasos que hemos dado. Primero definimos cargas puntuales y dijimos, y están en reposo y están en el vacío. Seguimos trabajando en el vacío. Pero ahora dijimos, bueno, esas cargas puntuales tienen un campo eléctrico asociado. Ya sabemos cómo va, ¿verdad? Ahora esas cargas puntuales con ese campo eléctrico, puedo estudiarlos como el flujo. Ya no me conformo con conocer el campo eléctrico. Ahora me voy a preguntar, ¿qué tal está el flujo de líneas de campo? ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tantas líneas atraviesan la superficie que yo esté colocando ahí para medir el flujo? ¿Sí? Flujo está en todas partes, muchachos. Ustedes lo pueden estudiar, lo estudiaron el primer semestre, ¿no? Cuando vieron mecánica de fluidos, ahí apareció el flujo. ¿Qué tanto, por ejemplo, pueden ustedes estudiar qué cantidad de líquido o de gas atravesaban una cierta área, ¿no? Ese es el principio para poder entender cómo funciona, por ejemplo, el medidor de agua en sus casas o el medidor de gas. Ahí están midiendo flujo tanto de un líquido, que es el agua, como de un gas, que es el gas que ustedes utilicen, ya sea gas natural o el gas que sea que estén usando, ¿no? No son más que eso, son medidores de flujo. ¿Qué tanto volumen está atravesando por unidad de tiempo? El mismo concepto lo estamos ahora, digamos, trayendo a lo que es electromagnetismo para estudiar el flujo de líneas de campo. Nada más vamos a estudiar qué tantas líneas de campo atraviesan esa superficie. Más adelante lo vamos a volver a tomar cuando estudiemos el flujo de cargas, ¿sí? Porque cuando estudiemos ya los circuitos con corriente, pues la corriente no es más que una cierta cantidad de cargas eléctricas que están desplazándose por unidad de tiempo, por unidad de área, ¿verdad? No es lo mismo tener N electrones desplazándose en un segundo a través de un alambre de calibre, no sé qué les gusta, calibre 2, que uno de calibre 4, ¿verdad? Van a tener que saber el diámetro o el espesor de su cable para poder determinar los flujos de carga que puedan trabajar, ¿verdad? Para allá vamos, pero el concepto de flujo está ahí presente. Por eso se empieza a ver siempre desde el primer semestre.
De hecho, ustedes lo vieron desde la secu, ahí les hablaban ya de algo de flujo, pero lo que es el trabajo aquí en la carrera, pues lo empiezan a ver en primer semestre. ¿Por qué? Pues porque aquí se utiliza mucho, 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 ¿sí? Tanto en cosas tangibles como es los líquidos, los gases, las cargas, como en cosas abstractas como es el campo. ¿Sí? El campo, aun y cuando lo podemos ver, siempre lo vamos a poder ver poniendo otra carga. Si no sale otra carga, no podemos ver la fuerza. Entonces, esta estrella así que está radiando todas las líneas, todos los vectores de campo, es una abstracción, ¿sí? Y así es como tenemos que trabajar. La podemos ver de manera, digamos, indirecta, en algunos casos muy particular, o directa también, ¿no? Por ejemplo, las líneas del campo magnético, cuando ponen limadura de hierro, pues ahí luego lo aparecen, ¿no? Bonitas. Entonces, ahí, digamos, nuestros ojos son ciegos a ello hasta que tenemos la manera de poder ver cómo se expresan. Y entonces ya nos queda claro que ahí están. Y son justo como las tenemos en nuestro pensamiento, ¿verdad? Bien. Entonces, continuamos con esto y va a ser a la superficie cerrada. Voy a ponerle aquí, fíjese, es la página 7. Aquí le voy a poner, continúa en la página 7. Pues acabamos continuación, ¿verdad? A la superficie cerrada que utilizamos para medir el flujo de campo eléctrico de una carga puntual. Y ahorita pongo una carga puntual, pero luego lo vamos a extender. Se le conoce como superficie gaussiana o superficie de Gauss, pero más común llamarle superficie gaussiana, ¿sale? ¿Sí? Entonces enunciamos la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que para un campo eléctrico, ojo, y aquí es donde se abre nuestro mundo, ¿sí? Para un campo eléctrico asociado a una carga o debido a una carga Q, ¿sí? El flujo de campo queda escrito como integral sobre toda la superficie, sobre la superficie gaussiana, ¿sí? De E punto de A es igual al flujo de carga, igual al flujo de campo. Pero ese flujo de campo, fíjense cómo va a quedar escrito. Ese flujo de campo, ya lo voy a escribir así de una vez, y va a quedar escrito como la Q encerrada, ¿sí? Entre la constante, entre 4, ¿sale? No, perdón, me estoy equivocando. Epsilon 0 nada más, no la constante. Epsilon 0, me estoy equivocando. Epsilon 0.
Esa es la ley de Gauss. Entonces, fíjense, no me pongo aquí a deducirla ni nada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando conceptos que todavía ni vemos. Los vamos a tener que revisar en álgebra vectorial, pero pues hasta el tercer parcial. ¿Qué conceptos son esos? Pues el de integral de superficie. Es integral de superficie. Miren, a final de cuentas son integrales. Lo más difícil que es saber integrar ya lo aprendieron el semestre pasado en cálculo. Y aquí lo que vamos a hacer es esos procesos de integración, pero no vamos a tomar una integral sobre la variable x, ¿no? Sino sobre todo lo que corresponda a una expresión de una superficie, si no son integrales en el espacio R3, ¿va? No se espanten, no es nada del otro mundo, ¿ok? Esa es la ley de Gauss. Entonces, eso me ayuda mucho para poder encontrar los campos. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, ojo aquí, observaciones. Sí, con la ley de Gauss podemos calcular el campo E, ¿sí? Y es el E vector, ¿sale? Vamos a poder encontrar el E vector. Voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Toda feo esto? No. Vamos a poder encontrar el E vector a partir de la geometría involucrada en el problema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer la carga y la geometría que vamos a utilizar. Y con eso ya podemos calcular el campo. Fíjense, por favor, que todo el secreto está en poder reconocer qué geometría estamos usando para poder saber cuál es la superficie gaussiana que nos va a hacer el cálculo más sencillo. Fíjense, por favor, esas son las observaciones más importantes. Observaciones. Esta carga Q, muchachos. ¿Sí? Dijimos, el campo debido a una carga Q. La carga Q no tiene por qué ser puntual. Ni siquiera está en reposo. ¿Sí? Es solo una carga Q. ¿Sí? Puede ser no requerida que sea puntual. No requiere estar en reposo. Entonces, ya con esto, con la introducción de la ley de Gauss, por eso es que pues se utiliza, ¿no? Porque ya nos quitamos la restricción de estudiar solo cargas en reposo o cargas puntuales. Sabemos muy bien que no es cierto que las cargas sean puntuales, ¿no? Tan simple como la carga fundamental del electrón no es puntual, ese electrón, por muy chiquito que sea, tiene dimensiones, ¿sí? Hace bulto, pues, ¿no? Tiene un radio, cierto volumen. Entonces, no es cierto que lo podamos estrictamente hablando poner puntual. Para muchas aproximaciones, pues sí es correcto y nos da muy buenos resultados. Pero reconociendo que muchas de las cargas que nos pueden interesar no necesariamente van a ser puntuales. Y peor tantito, no necesariamente van a estar en reposo, es que entonces podemos estudiar su campo eléctrico ya no con la expresión de la fuerza de Coulomb y dividiendo entre la carga de prueba, sino directamente con la ley de Gauss. ¿Ok? ¿Están listos para hacer ejemplos de ley de Gauss? ¿Sí? Espero que sí. Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la primera que vamos a hacer es, pues, la de la carga puntual, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí ejemplo 1. Ay, no me gusta cómo queda campo de la carga puntual Q igual a 2 coulombs.
Vamos a ver cómo nos da usando ley de Gauss. Perdón, es que me dio mucho frío con la ventana abierta. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Tenemos la carga puntual. Sabemos que eso es lo que tenemos que saber. Siempre reconocer que las cargas, por eso es importante que se lo aprendan. Las cargas puntuales tienen su campo radial y hacia afuera, ¿verdad? Como es positiva, su campo es hacia afuera. ¿Sale? Radial y hacia afuera. Entonces, usando ley de Gauss, yo sé que la integral de E punto de A va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces lo único que voy a tener aquí es, el campo es radial y hacia afuera. Voy a utilizar una superficie gaussiana. Como superficie gaussiana, por supuesto que será la esfera de radio R. ¿Ok? Entonces voy a pintar aquí la esfera. La proyección en el plano, ahora que es una rueda. Y aquí está su radio R. ¿Hacia dónde va el vector área de esa superficie gaussiana? Pues va también hacia afuera. Y aquí con negrito pinto el vector área de la esfera. Y vemos que en cada punto área es paralela al campo. ¿Sale? ¿Estamos bien? Bueno, entonces esa área va a quedar de tal manera que E punto de A va a ser igual a la magnitud de E por la magnitud de A por el ángulo entre ellos. Pero ese ángulo vale 0 porque son paralelos, fíjense. Aquí todos son radiales hacia afuera. Aquí van a ir juntitos. Aquí lo voy a pintar. Aquí va hacia allá, aquí va hacia allá, así. Todos van en la misma dirección. Entonces, el ángulo que forman el campo y el vector de área es 0. Este ángulo es 0. Por lo tanto, todo el coseno de 0 vale 1, ¿verdad? Coseno de 0 vale 1. Si el ángulo, si los vectores son paralelos, su coseno vale 1. Y me queda que E punto de A es igual a E por de A. Pura magnitud. ¿Ok? Entonces me queda que la integral sobre la superficie gaussiana es E por dA, que es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. El campo, bueno, el campo tiene un valor, no es lo que queremos conocer. El campo va a depender, ¿de qué puede depender el campo? Pues puede depender de la distancia, porque conforme nos alejemos, pues obviamente las líneas de campo se van abriendo más. Pero salvo de eso, pues no depende de otra cosa. Entonces, realmente lo único que estamos viendo es que una vez que definimos la superficie gaussiana, estamos estableciendo la distancia a la cual nos va a interesar medir el campo y esa cantidad de campo la vamos a poder considerar constante, ¿sí? Una vez que definimos la superficie gaussiana. Entonces, ya con eso lo que nos queda es escribir sale de la integral porque no depende del área. Fíjense que aquí la variable de integración es el área. Como no depende del área de la superficie gaussiana, sale de la integral y me queda que es integral de la superficie gaussiana diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí, ¿Lo profesora. vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, la integral, fíjense, tengo integral del diferencial de área. Pues realmente lo que tengo es el área de la esfera. Entonces lo que voy a tener aquí es, todo esto lo puedo escribir ahora como el campo por el área de la esfera, porque la superficie gaussiana quedamos que era
una esfera de radio R, esfera de radio R va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Cuánto vale el área de la esfera? ¿Ustedes se acuerdan? Fíjense, que así es como yo me lo he aprendido, ¿verdad? El volumen de una esfera. Es 4pi por radio cuadrado. 4pi por radio al cuadrado, sí. El volumen de la esfera es 4/3 de pi r cúbica, ¿verdad? El área de la esfera es 4pi r cuadrado. Es la derivada del volumen, 4pi r cuadrado. Entonces, aquí puedo escribir E por 4pi r cuadrada es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ya están ustedes viendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Despejamos E, ¿qué es lo que quiero yo encontrar? ¿Cuánto vale E? Luego entonces vale la carga encerrada entre 4pi r cuadrada epsilon 0. ¿Sí? Ahí está. Es la misma que nosotros calculamos el miércoles pasado, pero cuando definimos el campo a partir de la fuerza de Coulomb. ¿Sale? Le Entonces, faltó el epsilon 0. Pues. Mándeme, perdón. Le faltó el epsilon 0. Ah, sí. Pues déjale escribo aquí. Es 4pi. Todo esto por epsilon 0. Déjale escribir. No me aparece. Ay, ¿Sí lo alcanzas a ver? sí, ya no sé por qué de repente no lo veía. Ya Sí, es que luego tiene así como que sus lapsus, ¿no? La comunicación. Pero ahí está. Entonces, el campo, fíjense que aquí les está dando el campo en magnitud, sí. Sí, ustedes me pueden reclamar, pero usted dijo que nos iba a permitir calcular el campo vector. Bueno, sí, aquí está la magnitud, es la primera cosa que tiene que interesarle a un vector. Y la segunda cosa, nosotros la conocimos de antemano. La dirección va a ser siempre radial y el sentido hacia afuera. Entonces, eso ya lo conocemos a priori, ¿sí? Sabemos que como es puntual, todas las líneas de campo van a ir hacia afuera en la dirección de sus radios, ¿sale? Esa es para cada carga puntual. Cuando tengamos una colección de varias cargas puntuales, pues ya sabemos que vamos a tener que hacer la suma vectorial de las fuerzas o de los campos que tengamos que calcular, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren, podemos completar aquí el resultado diciendo, este campo es un vector y va radial hacia afuera. Pues pueden ustedes decir, pues ya le puse que va radial porque es con un R vector unitario, pero ¿cómo sé que va hacia afuera? Porque es positivo. Y si ese vector radio unitario es positivo, quiere decir que va hacia afuera. Si tiene un signo menos, quiere decir que va hacia adentro. ¿Sale? Esas son las observaciones que por favor tomen notas y no las dejen pasar. Entonces, cuando R es positivo, es radial hacia afuera. Cuando R es negativo, es radial hacia adentro. ¿Mm? Bien, ahí estamos. ¿Ok? Entonces, lo que les mencionaba hace rato, vamos a poder tener ahora la posibilidad de estudiar ya no una carga puntual o dos cargas puntuales o n cargas puntuales, no van así distribuidas, así solitas, así como islitas, ¿no? En el mar, no. Vamos a poder estudiar ya cosas más elaboradas que realmente pues corresponden más a la vida real, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, ejemplo 2, una colección de cargas puntuales a lo largo de una línea recta. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso? Lo que va a tener es una carga puntual, Q, otra carga puntual, Q, otra carga. Son muchas carguitas puntuales. Yo creo que los voy a hacer más grandes para que se pueda ver. Tengo una carga, otra carga, otra carga, otra carga, otra. Así nada más.
Asociado a cada una de ellas, por supuesto, pues como son puntuales, voy a tener sus campos eléctricos y van a ir así. Todos radial hacia afuera. Porque son puras cargas positivas. ¿Sale? Y voy a usar el del otro extremo para no hacer aquí tan saturada la imagen. Aquí igual van así, todas las carguitas. Cada carguita está generando su campo eléctrico alrededor. Ya sabemos, radial hacia afuera porque son cargas puntuales positivas. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hacemos la suma vectorial de todas ellas, lo que tenemos es que, fíjense, a cada una que va en esta dirección va a corresponder una que va en esta dirección. Propongo con la que está hasta el otro extremo para poderlo visualizar, pero fíjense que esta situación ocurre con su vecina inmediata, ¿sí? Y esta con la que sigue, y esta con la que sigue, y así. Pero entre todas ellas van a ir contribuyendo de forma contraria, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, esta flecha va, digamos, en la dirección noreste y esta otra va en la dirección noroeste. Entonces se acaban por aniquilar en cuanto a las componentes horizontales. Fíjense que esta flecha va a tener una componente hacia allá y otra hacia arriba. Esta tiene una componente hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces las horizontales se aniquilan y solo queda la componente hacia arriba. ¿Sale? Esta que está acá abajo también tiene una componente hacia la izquierda y una hacia abajo. Y esta tiene una componente hacia la derecha y otra hacia abajo. Entonces, si ustedes pueden ver, la que va hacia la izquierda se aniquila con la que va hacia la de la derecha con la que va hacia la izquierda. Y la de arriba con la que va hacia abajo. Entonces, todas estas contribuciones vectoriales al campo, ya no de la carga puntual, sino de la colección de carguitas puntuales que están todas formaditas en una línea, todas ellas se van aniquilando, ¿sí? ¿Cuáles son las únicas que quedan, digamos, vivas, ¿no? Entonces, las únicas que quedan vivas son estas. Las únicas que van a acabar contribuyendo son estas. ¿Sí? En la parte que va hacia arriba o esas que van hacia abajo. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, las que están en la orilla, van a quedar esas también. Y van a quedar esas también. Pero todas las que van en medio se empiezan ahí a ir aniquilando, ¿sale? Todo lo que tenemos es en un alambre. Ay, no, ¿qué hice? En un alambre. Voy a tener, a final de cuentas, que todas las carguitas que están ahí van a estar contribuyendo con campos que salen del alambre radial, ¿sí? Acuérdense que estamos, ¿cómo decirlo? Viendo apenas la proyección de algo que realmente vive en 3 dimensiones, ¿sale? No es que solo tengamos esas flechitas las que estamos pintando en el plano, no, están en 3 dimensiones. Entonces, para un alambrito lo que vamos a tener aquí es radial a él, se van produciendo todos los campos eléctricos, ¿sale? ¿Por qué? Porque los que van en el interior se van aniquilando entre vecinos, ¿ok? Todo lo que podemos ver, visto desde arriba, por ejemplo, ¿no? Visto desde arriba, queda una cosa así. Queda el grueso del alambre, ¿sí? Y sus flechitas de campo quedan así. Ay, no, quedaron muy gruesas. Sus flechitas de campo van quedando así. Esta sí en un plan. Son el campo del alambre, es radial y hacia afuera. ¿Cómo lo puedo pintar? Es que, ay, ¿cómo me entristece no poder tener habilidades aquí de dibujante para poder hacer algo mejor? Hagan de cuenta que es un zoom, ahí está el alambre, ¿no? Entonces lo que tenemos es el campo eléctrico va saliendo así. ¿Sale?
¿sí? Hagan de cuenta que como si ustedes cortaran así rebanadas en el alambre, en cada uno de esos planos hay flechas de campo que están saliendo alrededor de él, ¿sí? No sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿qué podrá hacer? Algo que tengan ustedes en su casa, un bote de papitas o algo que es un cilindro. Hagan el ejercicio para que lo puedan visualizar, ¿sale? Agarren un cilindro. De esos, los cartoncitos que quedan al final de los rollos, ya sea del papel de baño o del las servilletas o un cilindrito de papitas o lo que sea, pero que sea un cilindro, ¿sale? Insértenle aquí así palillitos, ¿sí? Pero que vayan en un mismo plano, insértenle palillitos, ¿sí? Y así van a poder tener, o no lo hagan, pero imagínenselo, se lo pueden hacer, ¿no? Así es como ustedes van a ir viendo de partir de cualquier alambre, ¿sí? Cómo van siendo simplemente radiales hacia afuera sus líneas de campo. Obviamente que, acuérdense que el campo va como R sobre R cuadrada, 1 sobre R cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que conforme se alejen de donde está colocada la carga, pues el campo simplemente se va a hacer más débil, ¿sale? ¿Estamos claros aquí? ¿Sí? Sí, no, más o menos. ¿Cómo podemos calcular ese campo? Usando ley de Gauss. Entonces, usamos ley de Gauss para calcular el campo en el alambre. Más bien dicho, no en el alambre, debido al alambre. ¿Ok? Fíjense que ya estamos usando ley de Gauss para estudiar una distribución continua de carga. Ya hemos dado un paso gigantesco, ¿eh? Ya no estamos con cargas puntuales. Ahora estamos con una distribución continua de carga. Ya es algo tangible, es un alambre. Voy a ver el campo que se está produciendo en un cierto alambre que está cargado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Todo lo que tenemos el alambre, como ya lo pintamos hace rato. Aquí está el alambre. Obvio que está cargado. Pero lo que voy a considerar es la superficie gaussiana. Ahí está la superficie gaussiana. Pues la superficie gaussiana, tomen nota, por favor, que lo vamos a tomar como superficie gaussiana. Es un cilindro de radio R y longitud L. Todo esto vale L. Esto aquí vale R. ¿Sale? Ley de Gauss, ¿qué nos dice? Nos dice que la integral sobre la superficie gaussiana de E punto de A va a ser igual ¿a quién? A la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Ok? Aquí dos cosas, muchachos. Como estamos hablando de una distribución continua de carga, pues vamos a tener que saber cuánto vale la carga que tengamos en ese alambre. ¿Sí? Vamos a tener que dividir esa superficie, esa integral de superficie la vamos a dividir en 3. Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2 del cilindro. Acuérdense que la superficie es cerrada, entonces lo que tengo ahí es un cilindro cerrado, ¿sale? Tengo que tomar en cuenta sus tapas. Y toda esta es la superficie cilíndrica. Lo que voy a hacer es integral de la superficie gaussiana de punto de A va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 más la integral sobre la superficie 2 más la integral sobre la superficie 3, donde superficie 1 es la etapa 1, superficie 2 es la etapa 2 y la superficie 3 es la superficie cilíndrica. Fíjense cómo va a quedar. ¿Sí? Va a ser
Esta etapa tiene su diferencial de área va hacia la derecha. Esta etapa, sin embargo, su diferencial de área va hacia la izquierda. Este es el diferencial de área. El campo ya sabemos que va simplemente radial. Esto es, el campo va en esta dirección. Radial alrededor de todo el cable. Entonces, en cualquier forma que lo quiera ver, en etapa 1 y en etapa 2, aquí E es perpendicular al diferencial de área. E es perpendicular al diferencial de área. Y ellos dos, puesto que son perpendiculares, en producto punto me van a dar un 0. Entonces, toda esa integral se hace 0, esa integral se hace 0, y solo me queda viva esta última integral. La integral, entonces, de la superficie gaussiana de punto de A va a ser igual. En este caso, el diferencial de área, como siempre es normal a la superficie, pues va a ir paralelo al campo eléctrico. Entonces me queda que es integral de E por dA, porque son paralelos, que es sobre la superficie del cilindro. Esto E queda fuera de la integral y me queda que es la integral del área del cilindro. ¿Sí? ¿Cuánto mide el área del cilindro? Pues es bien bonito porque mide la longitud esta que tiene, digamos, de altura del cilindro por la circunferencia de su base. Entonces esto va a ser igual a pi por diámetro, que es la circunferencia de la base, por L. Pero el diámetro sabemos bien que vale 2 veces el radio, entonces me queda 2 pi r por L. Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Vamos juntos. Este como quiera lo voy a repasar porque es un ejemplo importante de que quede bien claro, ¿sale? De aquí lo que yo ya tengo es la magnitud del campo, va a quedar como la carga encerrada entre 2 pi r por L por epsilon 0, ¿sale? La carga encerrada, ¿quién va a ser? Carga encerrada es una distribución continua. Entonces, la expresamos en términos de lo que se llama, en términos de la densidad lineal de carga. Y eso la denotamos con una lambda. ¿Quién es lambda? Lambda es la carga por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, en este caso, la carga Q total que pueda haber en el alambre entre la longitud del alambre, o lo que viene a ser, en nuestro caso, bueno, sí, la carga total del alambre entre la longitud del alambre. Esa misma L debe corresponder a la carga encerrada entre el L de la superficie gaussiana que utilizamos. De aquí me queda que, entonces, la carga encerrada va a ser igual, fíjese, lo voy a despejar de aquí y me queda que es lambda por L. Ya con eso ya sé cuánto vale el campo. El campo queda escrito como, en lugar de carga encerrada, voy a colocar lambda por L entre 2 pi RL epsilon 0. La L se va. Y ya puedo yo concluir que el campo tiene una magnitud E igual a lambda entre 2 pi r epsilon 0. Esta última epsilon 0 me quedó bien fea, lo pongo un poquito menos fea. Ese es nuestro resultado, ¿sí? A partir de aquí ya lo puedo concluir. Y se nos acabó el tiempo. Entonces, les voy a pasar más ejemplos de cómo usar ley de Gauss. Nos quedó pendiente el tema de capacitancia, lo vemos la próxima. Pues la próxima clase es el lunes, ya es asincrónico, ¿verdad? Van a tener la clase grabada.
van a asistir a clases al laboratorio el día jueves. Ese primer tema lo va a revisar la maestra Clara Mayo. Entonces, igual y por ahí me doy la vuelta para verlos, ¿sale? Bueno, pues ya los dejo, no los entretengo más. Todas estas notas se las paso por PDF para que lo tengan ahí y lo puedan revisar. Y pues estamos en comunicación. El lunes ya van a tener sus clases grabadas. Por favor, échenle un vistazo, no se atrasen porque luego se les va a juntar el trabajo. Bueno, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego, profesora. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.